Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Y es que cada hora que pasa es decisiva, cada vez está más consolidada la Operación Lanza del Sur, ordenada por Estados Unidos para acabar con las mafias, pero especialmente con el cartel del narcotráfico de los soles, liderado por el dictador Nicolás Maduro. Lo que ustedes van a ver en pantalla son las primeras imágenes oficiales de los ejercicios militares conjuntos que realiza en este momento Estados Unidos con Trinidad y Tobago. Los entrenamientos tienen lugar a tan solo 11 kilómetros de las costas venezolanas. Las fotografías muestran aeronaves y los Marines estadounidenses durante los ejercicios que comenzaron el pasado domingo y que se extenderán hasta este viernes en todo el territorio trinitense, tanto en zonas urbanas como en rurales y con operaciones nocturnas incluidas. Que nos presente usted un análisis desde la perspectiva militar de la situación en la cual se encuentra en este momento el dictador Nicolás Maduro. ¿Usted cree posible que él tenga un margen de negociación para eventualmente entregar el poder antes de una intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano? ¿O por el contrario cree usted que el dictador también es preso de ese mismo régimen, de ese sector que lo rodea? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, particularmente pienso que Maduro no tiene ninguna capacidad para negociar ni dialogar con los Estados Unidos en este momento, salvo que sea su salida inmediata del poder. Pero creo que esa situación va a estar bastante difícil porque los Estados Unidos no aceptaría una salida solamente de Nicolás Maduro, sino que también tendría que venir acompañada con la salida de Diosdado Cabello, uno de los hombres más importantes del régimen. Y precisamente Diosdado Cabello, quien maneja parte del aparato militar en Venezuela, y actualmente es el ministro de Interior y Justicia, manejando todo lo que tiene que ver con la seguridad, los organismos de seguridad del Estado, ha sido la principal piedra de tranca para que Maduro pueda negociar en el pasado y para que pueda negociar en el presente, porque aunque Maduro ha tenido la intención de irse del poder, Diosdado Cabello ha manifestado que de ahí no se va nadie, que ellos se mantienen allí y que cualquier negociación pasa por sus manos. Así que yo creo que particularmente pues Nicolás Maduro no tiene nada que ofrecer, solamente su salida inmediata, pero los Estados Unidos no aceptaría que se fuera él solamente, también tendría que entregar a Diosdado Cabello y para mí ahí se tranca la negociación. Señor Colina, Jenny Lizarazo le saluda, buenas noches. Quería consultarle por lo que ya sabemos. Diosdado, Maduro, toda la cúpula del régimen venezolano ha usado el diálogo y las conversaciones para lo que ya sabemos, dilatar, extender su presencia en Venezuela. ¿Cree usted que teniendo en cuenta esto, Donald Trump puede caer en esa trampa, digámosle entre comillas, de querer negociar o hablar siquiera un poco con Maduro? Yo espero que no caiga en esa trampa porque históricamente las 20 negociaciones que han existido en las 20 mesas de diálogo y de acuerdo, históricamente el régimen siempre ha faltado a su palabra, nunca ha cumplido con nada de lo que se compromete y lo que ha hecho es ganar tiempo para mantenerse en el poder y esta oportunidad no va a ser diferente y yo estoy convencido que Donald Trump tiene muy claro eso. Lo que pasa aquí es que hay cierto sector dentro de la administración, sobre todo dentro de algunos individuos pues, que tienen negocios con el régimen venezolano, que hay una tendencia de querer convencer a esta administración de que Maduro pueda mantenerse en el poder a cambio de petróleo y a cargo de la entrega de recursos importantes que tiene Venezuela. Yo espero que él no escuche ese tipo de carta de presentación, espero que se mantenga firme y que la única posibilidad de diálogo que exista solamente es para ver la salida de Nicolás Maduro o cuándo se va a efectuar la salida de Nicolás Maduro del poder y no que se le permita mantenerse más tiempo, porque siempre que se le permita más tiempo, pues esto va en detrimento ya no solo de la sociedad venezolana, sino va en detrimento de la estabilidad y de la paz del hemisferio, entendiendo que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los que forman parte de esa cúpula podrida del poder en Venezuela, que es ilegítimo, pues forman parte de un cártel de narcotráfico porque utiliza estas operaciones de narcotráfico para financiar no solo dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y espero que una persona inteligente no caiga en esa trampa. Muy concretamente, porque el tiempo se me agota. Usted es un militar retirado y tiene fuentes al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué piensan ellos? ¿Usted cree que realmente entregarían la vida por defender a un dictador en caso de una intervención militar venezolana, estadounidense en territorio venezolano? Absolutamente no. Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro. Y si llegara a haber algún tipo de acción militar en Venezuela, eso va a marcar obviamente el punto de partida para que los militares no hagan absolutamente nada, se le volteen a Nicolás Maduro y básicamente dejen de ser el mecanismo que mantiene a Maduro en el poder.
Pues muy bien, señor José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente de BEPEX, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos. Le agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Feliz noche. Muchas gracias por el contacto. Buenas noches. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar justamente con usted, doctor Richard Downey. Después le voy a dar la palabra también al almirante Wills y termino con Germán Rodríguez. Antes de introducirnos en el debate con los argumentos necesarios, quiero preguntarles a manera introductoria y muy breve, quiero que sea su respuesta también, ¿qué implica, a criterio de ustedes, en términos legales, geopolíticos, el hecho de que Estados Unidos dé este paso? A partir del próximo lunes, el Cártel de los Soles va a ser catalogada como una organización terrorista extranjera. Lo escuchamos. Adelante, señor Richard. Muchas gracias, Ruth. Primero, déjame decir que es un enorme gusto estar con Almirante Wills y también Mayor Rodríguez. Esta designación por parte de los Estados Unidos sobre este grupo como organización terrorista extranjera, es realmente una justificación para la administración del presidente Trump, para que podría hacer operaciones dentro de Venezuela, porque eso permite, tenemos una restricción de hacer ese tipo de operación militar en contra de un país como Venezuela sin autorización del Congreso, pero con esa designación como organización terrorista extranjera, eso posiblemente da la justificación legal para que la administración del presidente Trump haga ese tipo de operación. Gracias por esta primera introducción, doctor Downey. Voy a darle la palabra al almirante Wills. Ha dicho el primer panelista, esto sería una situación para tener una operación militar dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted el hecho de catalogar en términos legales, geopolíticos, y muy brevemente su respuesta al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera? Adelante. Gracias. Sí, indudablemente es, digamos, un nivel de escalamiento de la presión que los Estados Unidos está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro. Si bien no es una autorización directa, sí el presidente tiene la autoridad presidencial ejecutiva para operaciones militares directas o indirectas en contra de ese tipo de organización. Y también, digamos, se facilita para impulsar una estrategia continental de la lucha contra las drogas y de la lucha contra esos carteles. De manera que es un paso muy importante. Y sobre todo en el tiempo, ellos colocaron 24 de noviembre, lo cual, digamos, incluye una presión muy grande para el régimen de Nicolás Maduro de tomar decisiones prontas. Mayor Rodríguez, cierro con usted también muy brevemente la primera pregunta, la misma que le he hecho a los dos panelistas que lo anteceden en la palabra. Bueno, yo creo que ya Estados Unidos está en deuda, ya está sobre el tiempo, y la intervención militar tiene que ser lo antes posible, porque acuérdese que lo que afecta a Venezuela afecta directamente a Colombia a 3 meses, 3 semanas de que inicien las acciones aquí. Yo sí creería que Estados Unidos ya debe meterle el acelerador, y ya ellos sin duda tienen la inteligencia precisa, exacta, y cuentan con el apoyo sin duda de la población venezolana. Mis tres panelistas han coincidido en esto de una operación militar. Voy a empezar con cómo se daría, porque de esto se lee mucho, de esto se comenta mucho en los últimos días. Los periódicos lo registran, los analistas lo confirman en programas de opinión como este. Doctor Richard Downey, ¿cómo sería esta operación militar? Ya sabemos cuál ha sido el despliegue, nunca antes visto, al menos en el Caribe, las operaciones que se llevan en Caribe y en Pacífico por parte de los Estados Unidos. Pero ¿cómo sería esta operación? ¿Basados en qué particularmente?
Basados en qué es la pregunta, una pregunta muy buena, porque la verdad es que sí, tiene razón, tenemos un desplegamiento de fuerza militar en el Caribe que no hemos visto desde los años 60. Pero lo que estamos diciendo que la razón por la cual para ese tamaño de desplegamiento militar es contra el narcotráfico ilegal. Pero la estructura de este grupo de fuerzas no es apropiado si fuera ese objetivo. Entonces, es más realmente visto en los Estados Unidos que ese desplegamiento de fuerza es para tratar de presionar a presidente Maduro en Venezuela para que deje de su posición como presidente, aunque sea en vista de muchos países ilegítimo. Pues de todos modos es otro objetivo también es tratar de presionar las fuerzas militares dentro de Venezuela para que puedan hacer un golpe de Estado en contra del gobierno de Maduro. Pero porque la verdad es que la estructura de ese desplegamiento no es apropiado para controlar el narcotráfico, ni es apropiado para un ataque contra Venezuela aparte de ataques desde la aérea en este momento. Hay quienes dicen, almirante Wills, que ya Estados Unidos habría identificado puntos exactos donde hay evidencia del narcotráfico, donde hay evidencia de la operación del cártel de los soles, financiación y demás, dentro de Venezuela. ¿Serían estos lugares los primeros en ser atacados, por así decirlo, en el caso de una operación militar, que es lo que estamos planteando ahora? Sí, yo primero pues coincido con lo que dice Richard Downey, que el objetivo, digamos, anunciado y que se tiene en este momento pues es el ataque contra el narcotráfico, contra las organizaciones de narcotráfico, y para eso hay un despliegue muy importante. Pero la gran magnitud de esas fuerzas evidencia que el real objetivo que se está buscando es el objetivo político de poner fin al régimen de Maduro. Entonces, al tener una fuerza tan grande, con portaaviones, etcétera, etcétera, lo que se tiene es un abanico de posibilidades. Y dependiendo de los blancos que se seleccionen, pues ahí es que, digamos, vamos a tener conocimiento de cuál es el objetivo real o el estado deseado de esta operación. Yo pensaría que lo primero, pues ya se está haciendo, que es el ataque directo a las embarcaciones en el mar, en aguas internacionales. Podría seguir ataques dirigidos a laboratorios blancos específicos de infraestructura donde se produce la droga. Siguiente, pistas clandestinas donde salen aeronaves ilegales. Después, instalaciones relacionadas con la fabricación de las embarcaciones y el alistamiento de esas embarcaciones. Los lugares, puertos de salida de embarcaciones y de aeronaves. Y por último, sería pues ya el tema de los líderes de esos carteles. O sea, es como un abanico que puede ir en escalada. Sin embargo, con la designación de estos carteles como organización terrorista extranjera, en el 24 de noviembre, creo que los Estados Unidos está poniendo un ultimátum para que haya una decisión negociada antes de ese 24 y antes de que empiecen esos ataques ya directos. Es decir, almirante, antes de darle la palabra al mayor Rodríguez, una presión para que Nicolás Maduro diga, bueno, salgo, dialogo, me voy con tantos, se hablaba de algunos destinos, una salida negociada de quien ha sido acusado por Estados Unidos como el cabecilla de una banda de narcotraficantes como es el cártel de los soles. Eso podría darse, esa sería la presión
al poner una fecha el próximo lunes? Considero que esa es la razón de la fecha para poner una presión, porque también ya llevamos mucho tiempo, ya los Estados Unidos lleva un esfuerzo importante y cada día se gasta más, el entorno geopolítico. Lo que yo considero es que Estados Unidos está tratando de restablecer la democracia en Venezuela, restablecer la democracia y reorganizar nuevamente el hemisferio occidental y mandar una señal muy clara a las potencias extracontinentales como Rusia, China, Irán, de que aquí el hemisferio es importante para los Estados Unidos, que es importante la estabilidad del hemisferio y que los Estados Unidos está pendiente y presente para defender el hemisferio. Entonces, creo que se están conjugando varios objetivos, el táctico, narcotráfico, político, régimen de Maduro y geoestratégico, ya reafirmar la presencia y, digamos, la supremacía de los Estados Unidos en defender el hemisferio occidental. Mayor Rodríguez, quiero comentar con usted, y de acuerdo a lo que hemos hablado, cada vez está más consolidada esta Operación Lanza del Sur, que ha sido ordenada por Estados Unidos para acabar con las mafias. No solo estamos hablando de lo que sucede en Venezuela, sino que, por ejemplo, voy a citar aquí una declaración que nos dio en entrevista exclusiva con NTN 24 desde Washington, el senador republicano Rick Scott, un hombre que es muy cercano al presidente Donald Trump, que le lanzó una sugerencia a Maduro. Y le dijo, ante el avance de esta operación militar, Scott le ha dicho directamente que acepte de una vez exiliarse en Rusia, en China. También habló de Gustavo Petro, a quien ha calificado Rick Scott como un terrorista y una persona muy mala. De esta manera lo decía Scott. Bueno, no lo sé. Los días de poder de Nicolás Maduro están contados. Los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. Gracias al presidente Trump y a Marco Rubio. Por su decisión contra Maduro y los por su decisión contra Maduro y contra los narcotraficantes. Así que es muy importante que Nicolás Maduro viaje a Rusia, a la China comunista, a otro país. La posición de Nicolás Maduro es difícil en los Estados Unidos, así que el cartel de los soles es terrible, el tren de Aragua es terrible. Maduro no es el presidente de Venezuela, ¿sabe? Es el jefe de un cartel de drogas, el cartel de los soles. Petro es un aliado de los narcotraficantes. ¿Sabe? Es una persona de extrema izquierda. En su pasado, Petro estuvo en el M-19, así que es un terrorista, es una persona muy mala. En Venezuela, en Colombia, sabe, no hay oportunidades. Y Colombia y Venezuela, gracias a las ideas radicales de Maduro y de Petro. ¿Habrá alguna acusación contra Petro aquí en los Estados Unidos? Esperamos que sí. Mayor, ahí estamos ampliando el abanico. Mayor Rodríguez no solo está citando aquí Rick Scott a Maduro, a toda su cúpula militar, también lo ha puesto directamente sobre Petro, a quien ha llamado y ha calificado de terrorista, por más de que Petro ahora haya dicho, voy a abrir mis cuentas bancarias para que todos tengan acceso, toda Colombia, el mundo se entere de que yo nunca he pertenecido al narcotráfico, que todo lo que he hecho y lo que hago es transparente. ¿Cómo debería tomar esta situación que está viviendo Maduro? Y también que alguna vez pues ocasionó este roce con Petro, Estados Unidos, Trump, que le dijo y lo señaló también de ser líder del narcotráfico, de estar asociado y tapando a las mafias del narcotráfico desde Colombia. Bueno, yo he entrenado personalmente por años con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos dice y el presidente que Gustavo Petro es el líder del narcotráfico, es porque tiene prueba. Y no se nos olvide que Gustavo Petro subió al poder apoyado por las FARC y el ELN. Podemos ver las entrevistas de alias Silvana del ELN y alias Calarcá de las FARC como apoyaron a Gustavo Petro. Entonces, sin duda, lo que suceda, como les he dicho,
Petro está muy asustado, acuérdense, lo metieron en la lista OFAC, lista Clinton, le quitaron la visa, no solo a él, sino Verónica Alcocer, sí, que es la esposa, también a la mano derecha de él en Colombia. Haga de cuenta, el Diosdado Cabello de Venezuela en Colombia es Armando Benedetti, una persona con más de 8 cargos por corrupción y por enriquecimiento ilícito. Entonces, sin duda, Gustavo Petro está bastante asustado y bastante presionado por lo que se le viene después de que entregue el gobierno. Sin duda, candidatos presidenciales muy fuertes de la oposición han dicho que si Estados Unidos pide a Gustavo Petro en extradición, lo entregaría. Y eso es lo que él está muy preocupado. Quería también comentar algo, lo que yo creo, cómo va a ser que el ataque por parte de los Estados Unidos a Venezuela, porque pues eso también hay que tenerlo muy claro. La guerra cambió. O sea, una invasión no va a haber. Va a ser una operación quirúrgica con drones. Sin duda va a ser en Puerto La Cruz, en La Guaira, en el Fuerte Tiuna, pero sobre todo en los campamentos de las FARC y el ELN, campamento resort, donde se encuentra el día de hoy, por ejemplo, Iván Mordisco descansando. Sin duda también está arregladas las coordenadas de las fincas de entrenamiento, donde la guerrilla colombiana sirve como policía en Colombia. Y eso es decirle mucho. Pilas, Gustavo Petro, que estamos detrás de usted y tenemos las pruebas contundentes. Por más de que él abra las cuentas bancarias, ya lo hecho está, y los comandantes guerrilleros han dicho que han apoyado y que van a apoyar en el 2026 al candidato de Gustavo Petro. Tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Carlos Sánchez Berzaín, es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Mucho gusto, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Estábamos escuchando justamente el debate que hay sobre la medida de fuerza que toma la administración Trump para presionar al régimen de Nicolás Maduro y el debate de fondo también, hasta dónde se están violando o no los derechos humanos. Al borde de una negociación, Maduro pide hablar, desesperado, presionado, achicopalado. ¿Cree usted que la medida de presión funcionó o está pidiendo oxígeno? Pongamos esto en contexto. Esta no es una confrontación entre Estados Unidos y el Estado venezolano. Esta es una acción de defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de las Américas, donde Estados Unidos se confronta con el narcoterrorismo concretado en el sujeto del Cartel de los Soles, que ha usurpado la soberanía y detenta indebidamente el poder en Venezuela, precisamente para salvar al pueblo venezolano de la situación en la que está. En ese contexto, lo que hemos visto hasta ahora es un proceso de política exterior de Estados Unidos que ha cambiado la geopolítica en la región, pero que además ha generado un eje de confrontación muy claro, patente desde hace muchos años en la región, que es la democracia que se defiende del crimen organizado en su expresión del narcoterrorismo. Maduro lo que ha recibido es una serie de ultimátums para devolverle el poder y la soberanía al pueblo venezolano, para que el grupo criminal que él lidera libere a los venezolanos. Y como no lo ha hecho, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas que todo el mundo conoce, que tienen que ver con la presencia de fuerzas, que tiene que ver con presiones directas e indirectas y con estos ataques que destrozan embarcaciones que transportan droga y eliminan narcotraficantes. Ahora, en esta declaración del presidente Trump, en sentido de decir que está dispuesto a hablar con Maduro, lo que hay que ver es simplemente la actitud de que Trump puede hablar y tiene todo el derecho de hablar con Maduro, pero ha de hacerlo seguramente en el marco de lo que son las leyes y la situación jurídica que ha planteado Estados Unidos. Maduro es un convicto, Maduro tiene $50 millones de recompensa por su captura. Entonces, de lo que puede hablar Maduro con el presidente de los Estados Unidos es de cómo se entrega o cuáles son las condiciones en que se va a cumplir el conjunto de ultimátums que le ha dado Estados Unidos para que le devuelva la soberanía al pueblo venezolano.
Sí, señor Carlos Sánchez Berzaín. Entonces hay dos opciones, que salga tipo Noriega en Panamá o un exilio. The Atlantic, el periódico aquí en los Estados Unidos, decía que esa salida sería una especie de exilio tranquilo. ¿Habría posibilidad de un exilio tranquilo para Nicolás Maduro? Mire, primero yo quisiera decirle que yo creo personalmente, y los hechos lo demuestran, que la estrategia de soporte de Nicolás Maduro y del Cartel de los Soles en Venezuela la está manejando la dictadura de Cuba. Y que Maduro tiene básicamente no dos, sino tres opciones. La primera opción es la de entregarse o ser capturado, lo de Noriega que usted ha mencionado. La segunda opción es la de fugar, de buscar un lugar que puede ser la propia Cuba o cualquiera de las dictaduras hemisféricas o extracontinentales que lo pueden cobijar. Pero la tercera es que muera. Y que es, creo, la opción a la que en última instancia va a jugar la dictadura de Cuba. A la dictadura de Cuba en lo que es el control de esta su dictadura satélite en Venezuela, no le conviene la entrega porque eso puede generar una cantidad de efectos que alcanzan a todo el grupo criminal expandido por toda la región y por el mundo. La fuga no es o la salida en el sentido de dejar el poder y escapar, no es algo que la dictadura cubana haya alentado en ninguno de los regímenes que ha controlado. Lo que más le conviene a los cubanos es que en todo caso inmolar a Maduro y presentarlo como un héroe. Ahora, Maduro sabe eso y supongo que no quiere morir. Por eso es que trata de hablar con el presidente Trump, pero de nuevo esa charla, el único objetivo que puede tener es cuándo te entregas, cómo te entregas, qué ventajas te damos, pero porque Maduro está requerido por la justicia de Estados Unidos y no hay autoridad del gobierno americano que pueda pasar por encima de ese procesamiento, que es judicial. El ex subsecretario adjunto del Departamento de Estado para la Democracia, Enrique Roig, se pronunció sobre un posible cambio de régimen en Venezuela. El alto funcionario aseguró que en estos momentos habría conversaciones indirectas entre Estados Unidos y el régimen chavista con el fin de llegar a una salida de Nicolás Maduro del poder por la vía diplomática en el contexto del despliegue naval actual. Sí, es lo que ha dicho públicamente, entonces yo me imagino que sí, posiblemente hay diálogos discretos que están ocurriendo en este momento y bueno, veremos hasta dónde va a llegar el proceso, pero ojalá que no sea una operación militar. Y ante las versiones sobre propuestas presentadas para un cambio de régimen en Venezuela, Diosdado Cabello, por quien también Estados Unidos ofrece una recompensa, esta vez de $25 millones, negó que haya una negociación con Estados Unidos para la salida de Maduro del poder. Según él, dialogar no es claudicar. Nada, de nada, absolutamente de recontra nada, puede poner en riesgo la revolución bolivariana. Nada. Pero nada. Entonces esto, ¿cuál negociación? ¿Cuál negociación? Esto son unos rolos de gafo. Y frente a sus bases, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, también intentó mostrarse fuerte. Aquí no se entrega a nadie, dijo la funcionaria del régimen, hoy sancionada por la Unión Europea. Semanas atrás, el Miami Herald aseguró que Delcy había encabezado un grupo de representantes del madurismo para presentarse ante Washington como una alternativa aceptable a Maduro. ¿Y vive hoy Venezuela? Yo no digo horas de peligro, no. Horas de definición histórica, de insurgencia histórica, de que sepan que este pueblo no se rinde, de que este pueblo no es chantajeable, de que este pueblo no lo pueden extorsionar y de que el presidente Nicolás Maduro ha dado lecciones desde su modestia, desde su humildad, pero desde su profunda valentía ha dado lecciones de que aquí no se entrega a nadie. Bueno, y es que sienten cada vez más cerca la presión por la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico. Y Nicolás Maduro sigue tratando de aparentar que no pasa nada. Ahora propuso celebrar su cumpleaños en el Estadio de los Leones de Caracas este fin de semana con un evento masivo como si fuese una estrella de la música. El próximo domingo cumplo año.
están invitados el domingo al Monumental, al gran concierto que vamos a dar. Lo vamos a llenar mucho más que estos que estuvieron el sábado. ¿Cómo se llaman? Vamos a meter más gente que Love School, que Karol G, y vamos a gozar más que ellos. Y a la invitación de Maduro, el exsecretario antiterrorismo del Departamento del Tesoro, Marchand Billingsley, respondió con este misterioso mensaje. Billingsley, quien trabajó con el presidente Trump en su primera administración y frecuentemente publica imágenes sugestivas, divulgó esta fotografía del Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, donde Maduro pretende celebrar su cumpleaños este fin de semana. La imagen no está acompañada con algún texto, pero ha sido interpretada en las redes como un eventual blanco para las fuerzas militares de Estados Unidos que tienen tendido un cerco al señalado jefe del Cartel de los Soles. Mientras tanto, en Washington, el Congreso sigue cerrando filas alrededor de María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025. En las últimas horas, una reunión clave para la oposición. El congresista demócrata Gregory Meeks, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, sostuvo un encuentro virtual con la dirigente venezolana, quien es la vicepresidenta electa de Venezuela. Ambos hablaron sobre la situación política en el país. El legislador también renovó el respaldo del Congreso a la lucha democrática del pueblo venezolano. Fue un honor para nosotros haber mantenido ayer una excelente conversación con la ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, para escuchar sobre su inquebrantable lucha por la democracia en Venezuela y reafirmar nuestro apoyo al pueblo venezolano. Grave denuncia de la organización Human Rights Foundation advierte sobre un posible conflicto de intereses que involucra a Juan González, quien fue asesor del presidente Joe Biden para América Latina y director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Según la organización, González ha estado buscando favorecer a acreedores de la deuda soberana venezolana. La organización envió una carta sobre las recientes entrevistas que ha dado González en medios de comunicación, alegando que las opiniones del exasesor de Biden están alineadas con intereses financieros de actores que buscan preservar el sistema autoritario de Venezuela. La Organización Defensora de Derechos Humanos señala directamente a González de trabajar para la firma Greylock Capital Management, un fondo de inversión estadounidense especializado en deuda de países en crisis, incluyendo a Venezuela. Greylock Capital lidera un comité de acreedores clave en la reestructuración de aproximadamente $9.000 millones de deuda soberana venezolana. En la carta, la organización explica que el exasesor de Biden estaría bajo las órdenes del señor Hans Humes, presidente y director ejecutivo de Greylock Capital Management. Según Human Rights Foundation, si el exasesor de Biden está actuando como agente, consultor o representante de Humes o de Greylock Capital, sus comentarios públicos podrían estar influenciados por incentivos financieros que buscan mantener la estabilidad del régimen madurista necesaria para que los acreedores puedan cobrar la deuda venezolana. La carta señala también que la postura de González al desacreditar a la oposición y promover negociaciones directas con Maduro beneficia a los tenedores de bonos, quienes buscan preservar un escenario estable para sus inversiones. Finalmente, la organización explica que buena parte de la deuda soberana de Venezuela fue emitida mediante procesos corruptos, ilegales o asociados al saqueo estatal y hoy está en manos de inversionistas con conexiones con el chavismo que adquirieron estos bonos a muy bajo precio y necesitan que el régimen permanezca en el poder para poder recuperarlos. Una dictadura puede negociar y comprometerse con términos de reestructuración sin supervisión legislativa, sin escrutinio judicial, sin revisión democrática ni riesgo de transparencia. Un gobierno de transición democrática, por el contrario, podría investigar la ilegitimidad de ciertas deudas, cuestionar su exigibilidad o repudiar obligaciones contraídas mediante corrupción. La supervivencia del régimen de Maduro, por lo tanto, proporciona previsibilidad, acceso y poder de negociación a quienes poseen deuda venezolana manchada, ventajas que perderían bajo un gobierno democrático.
Esta estructura de incentivos ayuda a explicar por qué el señor González trabaja sistemáticamente para desacreditar a la oposición democrática de Venezuela, presentar cualquier transición fuera de Maduro como un escenario de caos incontrolable y argumentar que el único camino viable es negociar con el propio régimen. Esta narrativa, que la estabilidad solo puede lograrse acomodándose a Maduro, sirve directamente a los intereses de los tenedores de bonos que dependen del marco autoritario actual para proteger el valor de sus inversiones. En efecto, los mensajes públicos del señor González promueven una línea política que preserva, legitima y en última instancia defiende el mismo sistema del cual sus patrocinadores se benefician. Y es que las actuaciones de Juan González, ex asesor de Joe Biden, han sido muy polémicas y últimamente ha insistido en esa necesidad, como ustedes escuchaban, de una negociación directa entre Estados Unidos y la administración de Maduro. También él ha señalado permanentemente sobre limitaciones de la oposición para poder gobernar en caso de una salida de Nicolás Maduro del poder. Vamos a revisar lo que posteó González, que generó mucha polémica y rechazo en los demócratas de Venezuela. Este post fue el 15 de noviembre en su cuenta de X. La idea de que un miembro de la oposición pueda gobernar casi de inmediato es imposible. No hay manera de garantizar su seguridad ni su capacidad para gobernar sin la protección de Estados Unidos. En otra publicación, González cuestionó los bombardeos a las narcolanchas en el Caribe y manifestó la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos debata abiertamente el uso de la fuerza en Venezuela. Para los americanos, los asesinatos extrajudiciales por la administración Trump tienen implicaciones domésticas muy alarmantes. El presidente de los Estados Unidos no tiene y nunca debe tener esa autoridad. Es necesario que el Congreso de los Estados Unidos tenga un debate abierto sobre el uso de la fuerza en Venezuela. Trump controla el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿A qué le teme? Bienvenido, qué gusto. Siempre es un gusto conversar con usted. Encantado, igualmente. A ver, me llamó mucho la atención su artículo sobre la geopolítica y el narcotráfico y los cambios de paradigma. Y quería preguntarle primero, ¿en qué momento el narcotráfico pasó a ser el gran financiador de ciertos regímenes o de ciertos gobiernos, ¿no? En la región? Hay antecedentes históricos muy duros. El primer narcoestado de las Américas es Cuba, en la década de los 80, cuando Fidel Castro se asocia con Escobar Gaviria de Colombia y Suárez Gómez de Bolivia. Y eso termina, después de que Estados Unidos los descubre, con el fusilamiento del general Ochoa y del coronel de la Guardia, en lo que llamaron el Proceso 1. Cuba es el primer narcoestado. Después en Colombia tenemos los narcovínculos famosos del expresidente Samper, que son un escándalo. En Bolivia, cuando Samper entraba a la presidencia, terminaba la presidencia anterior y también hubieron señalamientos de narcovínculos. Siempre hubo, entre el 80 y fines de los 90, las dos décadas finales del siglo pasado, la sospecha y en algunos casos la evidencia de financiamiento del narcotráfico a actores políticos. Pero lo que pasa en el siglo XXI es que el narcotráfico se pone en manos de los grupos que toman el poder, el socialismo del siglo XXI, Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva, que organizan ese movimiento, y el rato en que se les empieza a agotar o a no ser suficiente el petróleo y el dinero de Venezuela, entonces el recurso natural es la corrupción y el narcotráfico. Y rápidamente, yo creo que en la primera década de este siglo, son estos grupos que se autodenominan revolucionarios los que se apoderan del narcotráfico, porque además siempre fueron dueños del narcotráfico. ¿Quién crea las FARC y el ELN? La dictadura cubana. ¿Quién crea Sendero Luminoso y el MRTA en el Perú? La dictadura cubana. Y esos son grupos narcoterroristas del siglo pasado. Entonces, en el siglo XXI, el narcoterrorismo pasa a manos de sus dueños. La dictadura de Cuba con los Castro, la dictadura de Venezuela con Chávez y Maduro, la de Bolivia con Evo Morales y la de Nicaragua con Ortega. Y ellos, en vez de ser beneficiarios de los narcotraficantes, pasan a administrar
a dirigir los grupos de narcotráfico y de crimen, y ahí viene el concepto que ahora se maneja de narcoterrorismo, porque el narcotráfico financia el terrorismo interno, que se conoce como terrorismo de Estado, y que se define como las acciones que desde el gobierno se toman cometiendo crímenes y delitos para generar miedo en la población, y que con ese miedo la población se someta en condiciones que de otra manera no serían posibles. Pero además de eso, atraen y protegen el terrorismo transnacional, Irán, el terrorismo islámico y otras fuentes del terrorismo, donde les dan seguridad, les dan cobertura, les dan reidentificación, entrenan y exportan el terrorismo. O sea que el narcoterrorismo tiene dos efectos: el interno en las Américas, que es del sostenimiento de las dictaduras, y el internacional, que es, digamos, de entrenamiento, protección y difusión internacional. Hasta que llega también el cártel de los soles, y digamos que un cártel se convierte o asume el poder en su totalidad, usando los recursos del Estado para todo esto. ¿Eso es lo que lo hace tan peligroso? Bueno, el tema es que el cártel de los soles es una consecuencia de la toma del poder por el crimen organizado. El cártel de los soles no es sino la denominación criminal del grupo que a título de revolución bolivariana se había hecho criminalmente del poder en Venezuela. Y lo mismo pasa en Cuba, lo mismo pasa en Bolivia, en Nicaragua. El hecho es que se empieza a denominar cártel cuando se pone en evidencia que esto no es política, que la política había sido tomada por el crimen y no al revés, porque en la década de los 90, cuando hablamos, por ejemplo, de Samper, estamos viendo a la política que se sirve del crimen, o sea, son narcovínculos. Pero en el siglo XXI estamos viendo a la política, al crimen que se apodera de la política, y se cumple el sueño de Escobar Gaviria, de decir: señores, ahora nosotros somos los dueños de la política. Y el Escobar Gaviria del siglo XXI es Castro, es Díaz-Canel, es Chávez, es Maduro, es Evo Morales. Y ahora este narcoterrorismo, usted señala que cambia el paradigma, cambia la geopolítica. ¿Cómo la cambia? Porque Estados Unidos lo que hace es identificar que está bajo un ataque, y por un tema de seguridad nacional dice: aquí estamos bajo ataque de migración forzada, narcotráfico de cocaína y fentanilo, tráfico de personas, inclusive crimen común que viene y penetra a destrozar nuestra sociedad, nuestra seguridad, y además financiamiento con esos dineros mal habidos de política interna para tratar de manejar nuestra democracia, como ha pasado, por ejemplo, con el kirchnerismo en la Argentina, o con el ex gobernante de Paraguay, Lugo, o con los gobiernos paradictatoriales de Petro en Colombia, o de México con López Obrador y Sheinbaum. Entonces, viendo ese peligro, el gobierno de Trump 47 establece la seguridad nacional como medida prioritaria. Y eso cambia la política externa. Y la cambia en el sentido de decir: estamos identificando de dónde viene el narcoterrorismo, y llegan a Venezuela, a Cuba, a las dictaduras del... Bueno, realmente este es un evento sumamente grande. Posiblemente es la celebración más masiva que tenemos aquí en el país. Ya escuchábamos, pues en la nota mencionaba 1 millón de personas, me parece que es un poco más incluso, y esto hace que, pues obviamente desde el gobierno del presidente Nayib Bukele se quiera coordinar de la mejor forma para que se pueda desarrollar con tranquilidad, que la gente pueda disfrutar de una noche llena de música, tradición, cultura, y que puedan, pues, que sea un momento de celebración, evitar cualquier tragedia, evitarle cualquier inconveniente a la gente. En ese sentido, hay toda una coordinación interinstitucional, son más de 5.700 elementos los que se van a estar desplegando para esta fecha. Recordemos que son varias, ¿verdad? Termina el 29, ya con lo que se conoce propiamente como el Carnaval de San Miguel, pero hay más de 25 actividades previas a eso en estas semanas que han estado transcurriendo. Y
pues obviamente vamos a estar ahí desde estos días, desde este fin de semana, vamos a tener un despliegue fuerte de gestores, la policía de tránsito también va a tener un despliegue fuerte, sabemos que el artista que se ha traído también, Juan Luis Guerra, va a hacer que la convocatoria sea incluso más masiva. Claro. Y pues ahí hay una coordinación también con todo el sistema de protección civil, obviamente turismo, que ya mencionaba que pues que hay pues una gran cantidad de diáspora y de personas que visitan el oriente del país, y por eso también es importante todos esos esfuerzos que se van a estar realizando. En pantalla estamos viendo las fechas claves, las fechas que usted debe de tomar en cuenta. El jueves 20 de noviembre, es decir, este día, está el Festival Mariano. Mañana se tiene la procesión Virgen de la Paz. El sábado 22 de noviembre se tiene la coronación de la Reina del Carnaval. El jueves 27 de noviembre se tiene el Carnavalito Internacional, y el sábado 29 de noviembre ya es el desfile de las carrozas y por supuesto el Carnaval de San Miguel, cerrando con broche de oro obviamente con el artista Juan Luis Guerra. Y este es un trabajo obviamente que están realizando las instituciones del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es el dispositivo que se va a tener? ¿Habrán cierres de calles? ¿Habrán zonas o arterias donde, o restricciones donde de pronto pues no se va a poder pasar? Fíjate que sí, algo que hay que tener presente es que el día 29 es precisamente el desfile que se realiza. Donde se presentan diferentes carrozas, entiendo que también va la reina por ahí. Pero ahí sí es donde se cierra la calle, ¿verdad? Okay. Ahí estamos marcando en el mapa. Ahí tenemos el mapa. El recorrido que realiza este desfile es el habitual, el que siempre realiza. Y este sector, estas calles que han sido marcadas en rojo y que también nosotros se las vamos a estar, o ya las compartimos también en redes sociales, estas van a estar completamente cerradas en la duración del desfile. Okay. Obviamente, antes de eso se va a necesitar algún tipo de montaje, sí, pero se va a intentar mantener cerrado lo mínimo posible. Una de las ventajas ante este operativo y este evento tan grande que se viene es que ya está finalizado el periférico Gerardo Barrios. Claro. Entonces, muchas de las personas que posiblemente quieren evitar meterse a la zona, ya sea porque no van a las festividades o porque necesitan atravesar San Miguel, pueden irse por el periférico Gerardo Barrios y así puede servir como una vía alterna, ¿verdad? Es importante que la población lo tenga en mente. De cualquier forma, nosotros también pues podemos subir este tipo de información a plataformas como Waze, donde ahí también publicamos cualquier cierre de calle, inclusive los horarios en los que va a estar cerrado. Claro, porque hablamos de cerca de 12 puntos estratégicos donde van a ser ubicados el tema de cierres y también más puntos que ustedes van a ubicar para agilizar el tránsito. Sí, estamos reforzando las actividades y las herramientas que tenemos allá en San Miguel. De manera temporal, de hecho hemos adquirido también unas cámaras que nos van a estar sirviendo para cuando haya este tipo de eventos masivos, irlas moviendo poco a poco a los lugares donde vayamos necesitando. Vamos a tener más de 15 cámaras disponibles en San Miguel. Esto nos ayuda a coordinar de una mejor forma todos los operativos que se están realizando, verificar que todo está con normalidad, que los alrededores también está fluido el tráfico, y si no, ver cuáles son las acciones que se pueden implementar o corregir aquellas que se puedan percibir que tienen algún tipo de error por medio de las cámaras. Es una herramienta súper importante. Además de eso, toda la coordinación que se logra con los gestores, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su radio, y por supuesto la coordinación que se logra con la policía de tránsito, que obviamente es quien despliega la mayor cantidad de elementos. Claro. Y bueno, antes de irme a la pausa, y ahí estamos viendo de hecho este mapa que es el dispositivo de gestión vehicular en este Carnaval de San Miguel, el 29 de noviembre, ahí están los puntos exactos donde por supuesto va a estar restringido, y los puntos donde usted va a poder pasar sin ningún problema. Ya lo decía el viceministro, ahora ya está el bypass de San Miguel, todos van a poder tener esta ruta alterna que va a venir por supuesto a aliviar parte de la carga vehicular para ese día. Algo bien importante, viceministro, que yo creo que la gente lo tiene que tener muy en cuenta: no manejar bajo los efectos del alcohol. Sí, realmente las personas ese día son libres de celebrar como quieran. Si quieren tomar, si no quieren tomar, y si quieren tomar, que tomen todo lo que quieran, sí, todas las cervezas que quieran, no pasa absolutamente nada, no hay una restricción en cuanto al consumo de alcohol, pero sí es importante que si va a tomar bebidas alcohólicas, pues no maneje. Claro. Y además de eso, recordemos que es un evento masivo, sumamente masivo. Habrá muchas personas en la calle
viendo los diferentes eventos, viendo las diferentes bandas, en los conciertos, las orquestas, comprando comida. Va a haber mucho peatón. Es importante que la población también tenga precaución, los que van a estar manejando, precaución con los peatones, precaución con todas las personas que van a estar laborando también, ya sea propiamente en el carnaval, como también aquellas autoridades o aquellas agentes que van a estar también dando indicaciones o pendientes por si sucede cualquier tipo de emergencia o si usted necesita ayuda. Claro, dispositivos antidoping van a tener en el lugar. Sí, siempre se tienen, es importante siempre mantener la guardia alta, precisamente porque lo que queremos es que la gente disfrute, y que disfruten tranquilos, que no se tengan que preocupar de que un conductor irresponsable les va a arruinar la noche o a causar algo mucho peor, todo por no haber sido pues consciente del riesgo que implica conducir bajo los efectos del alcohol. Totalmente. Bueno, avisados estamos ya para todos los salvadoreños. Me voy a ir a la pausa comercial. ¿Algo más que agregar, viceministro, sobre el Carnaval de San Miguel? Yo creo que hemos dicho todo para la gente, ¿no? Sí, realmente yo creo que, bueno, puedo mencionar las calles también que van a estar cerradas por el recorrido. Eso es sumamente clave. Recordemos que esto es el 29 de noviembre. Inicia en la segunda calle Poniente y cuarta avenida Norte, frente a la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Paz. Se hace el recorrido por la segunda calle Poniente, luego por la avenida Roosevelt, hasta la intersección con calle Hermanos Maristas. Y es ahí donde habrá un gran despliegue. Policía haciéndose cargo del anillo interno del evento, precisamente por un tema tanto de gestión de tráfico como de seguridad pública, y nuestros elementos, nuestros gestores y nuestros inspectores, que son más de 150 los que se van a estar desplegando, van a estar en los alrededores para velar que pues el flujo vehicular se mantenga lo mejor posible. Listo, ahí estamos con la información. Vamos a irnos a la pausa, la primera de esta noche, y al regresar vamos a estar hablando del sistema de fotomultas, de los radares, las pistolas láser también para medir la velocidad, que por supuesto forman parte de este Plan Nacional de Seguridad Vial. Quédese con nosotros, más segura en las calles. Hablemos de cómo avanza el Plan Nacional de Seguridad Vial. Sabemos que esto incluye mucho la instalación de todo un sistema de fotomultas, radares de velocidad, pistolas láser también para medir el desplazamiento de los vehículos. Pero ¿cómo avanza? Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas herramientas y constantemente vamos agregando más. Mencionabas el tema de fotomulta, por ahí hemos estado publicando algunos casos que creemos que son notables, también por la excesiva velocidad a la que van manejando ciertos conductores, y para que también la gente recuerde pues que el sistema está vigente, está imponiendo infracciones y que siempre hay que tener el cuidado, no por quitarse una multa, ¿no? El objetivo no es que le bajen la velocidad por quitarse la multa, es por salvar las vidas de las personas que están circulando por la calle. Y de hecho hemos tenido buenos resultados con el tema de fotomultas, los accidentes se han reducido drásticamente en esos segmentos donde se ha implementado fotomulta o en esas carreteras donde se ha implementado fotomulta. Hemos tenido meses en donde incluso la reducción ha sido hasta del 50% de aquellos accidentes y muertes relacionadas con excesiva velocidad. Es algo que nos ayuda muchísimo también a tener controlado el tema de transporte de carga, el sobrepeso que puedan llevar, el tema de respetar el carril derecho. Entonces, y la verdad es que el sistema de notificación ha funcionado también, no hemos tenido ningún problema. Siempre es importante verificar que si le llega un mensaje, si le mandan un enlace, verificar pues que sea el enlace fidedigno, o en todo caso, si le llegó la notificación, métase directamente a la página de sartracen.com.sb, pleca multas, y ahí usted va a poder revisar sin temor a meterse en un enlace equivocado, ¿verdad? Ese es el único cuidado que hay que tener, pero más allá de eso ha dado muy buenos resultados. Otras herramientas que también nos sirven, como las pistolas láser que lo mencionaba, que también para poner controles de velocidad en diferentes puntos. Algo que se va a agregar próximamente y que me gustaría adelantarlo es una nueva flota de grúas que va a tener el Viceministerio de Transporte, obviamente gracias a las gestiones del presidente, ¿verdad? Por dotarnos de estas herramientas que van a ser de gran utilidad. De hecho, hace poco tuvimos el caso de una rastra que se estaba quemando en Los Chorros y necesitábamos la grúa que teníamos, que ya está viejita, pero que ahí la mantenemos viva.
la grúa para mover los escombros que se generaron de ese incendio, y además de eso había un camión trabado en la carretera al Puerto de la Libertad, y entonces tuvimos que hacer maniobras ahí para poder despejar ambas vías lo más rápido posible, pero claro, con solo esperar 5 minutos el tráfico pues se va acumulando, ¿verdad? Claro, y los colapsa. problemas van incrementando y el tráfico colapsa. Entonces esto va a ser una gran herramienta precisamente cuando tengamos casos como estos, y también para cualquier tipo de emergencia que se nos presente. Vamos a tener grúas de vehículos pesados, grúas de vehículos livianas, y hasta se ha adquirido también una grúa de canasta que va a servir para poder hacer todos los mantenimientos del sistema semafórico, de los diferentes postes y estructuras que tenemos, y hacerlo de una forma tanto segura para la persona que lo está realizando el trabajo, pero también que no obstruya el tráfico, ¿verdad? ¿La implementación del sistema de fotomultas, cree usted, viceministro, que ha permitido un avance importante en la seguridad vial? ¿Y de qué forma? Me parece que sí, y es un reto, digamos, es un logro grande para el país. No todos los países han logrado implementar un proyecto de fotomulta de forma exitosa, por la oposición que eso genera, porque, pues claro, genera cierta incomodidad a la gente que comete las infracciones el que les digan hoy van a estar fiscalizados el 100% del tiempo. Esto es algo que, pues obviamente, se logra con un liderazgo fuerte, con el compromiso del gobierno que tiene para poder pues, reducir los índices de siniestralidad, y ese compromiso que se ve pues, reflejado incluso hasta en eventos como el OICEBI que tuvimos aquí, un foro internacional en el que participaron todos los países iberoamericanos que eran miembros y vinieron todas las autoridades de seguridad vial de todos estos países. Estuvimos con varios funcionarios, con varias autoridades, compartiendo experiencias, mostrando lo que nosotros habíamos hecho aquí. De hecho, lo llevamos al centro de monitoreo, les explicamos todo lo que se hacía, la inversión que se ha hecho en este gobierno para temas de seguridad vial, y realmente puedo decir que los ojos del mundo están puestos aquí en El Salvador para temas de seguridad vial también. Ahora bien, el plan también incluye radares móviles, ya lo decíamos, pistolas láser, que son herramientas sofisticadas, que hay que decirlo, te permite también como un ticket impreso, ¿no?, con los datos. Sí, toda la información se despliega. En el caso de estar utilizando las pistolas, pues lo que se hace es un dispositivo de dos partes, digamos, uno que está tomando la velocidad en un primer punto, y más adelante gestores que van a hacerle el alto al vehículo para poder imponerle la infracción. Ahora, que también se le puede imponer de forma digital, y de esa manera pues ya la notificación también le llega al correo, le llega como mensaje de texto, y obviamente la persona que también se le está notificando, si ella está presente, pues ya se le está diciendo, mire, se le está poniendo una infracción por este tema. Además de estas herramientas, se han hecho también reformas a las leyes que han permitido también reforzar esto, ¿no? Eso es otro detalle importante. Se han hecho reformas bastante ambiciosas también con temas de seguridad vial. Perdón. Y, por ejemplo, se ha incrementado la cuantía de las multas, se ha hecho el tema de la ley de cero tolerancia a las personas que conducen bajo los efectos del alcohol, y esto me parece que ha sido uno de los disuasivos más grandes también para que la gente tome conciencia y de verdad se organice. Es tan sencillo como organizarse, siempre salir a celebrar, siempre salir a comer, salir con los amigos, pero organizarse simple y sencillamente para no manejar si ha tomado. Entonces, esto ha ayudado muchísimo. Y más ahora que vienen también las fiestas navideñas, ¿no? Ahora que vienen las fiestas navideñas, es importantísimo todos estos esfuerzos que se han estado realizando. Obviamente, ya cuando entre diciembre vamos a estar hablando sobre todo el despliegue que se va a estar haciendo, sobre todo ya con todas estas herramientas que mencionaba y las nuevas que vienen, ¿verdad?, que son las grúas. Hay otros detalles por ahí que no me gustaría adelantar, pero viene algo muy bonito también con el tema de parque vial, y que espero que se haga un solo lanzamiento entre las grúas, este parque vial y pues todo el plan de acción para la temporada de fin de año. Totalmente. Vamos a irnos a la pausa, viceministro, la segunda de esta noche, y al regresar... Esto es algo que también habíamos venido anunciando. Ya está en las etapas finales el proceso de contratación
o de compra de cámaras y GPS para las unidades de transporte colectivo. Sabemos que va a ser una herramienta importantísima de fiscalización, pero también... se va a poner en todas las unidades. En todas las unidades. Importante herramienta tanto para la fiscalización, pero también para tener datos certeros acerca del funcionamiento, acerca de la operación que se tiene en el transporte colectivo, datos que van a servir muchísimo, van a ser de gran utilidad para hacer planes de reorganización, para poder optimizar esos recorridos que se realizan y de esta manera ofrecer un mejor servicio a la población. Si bien es cierto que esta no es, digamos, lo que soluciona de forma definitiva el tema de transporte, es algo que da insumos muy valiosos para poder avanzar hacia esa solución. Ahora bien, hay también una evaluación en la implementación del sistema de transporte masivos, como el Metrocable, por ejemplo, para seguir modernizando y diversificando la movilidad del país. ¿Cómo avanza el proyecto? Bueno, hay diferentes proyectos también en temas de transporte masivo. Por ejemplo, ya se platicaba anteriormente sobre el Metrocable, ¿verdad? Algo que para nosotros es un hito importante y que, bueno, realmente es el ministro quien lleva aquí la batuta sobre los diferentes anuncios y él próximamente va a estar hablando y va a estar dando buenas noticias sobre este proyecto, pero es algo que se espera que ayude bastante también y está pensado no de forma aislada, porque de nuevo, el transporte se tiene que ver como un sistema, como algo integrado. Y es ahí donde también se tiene ya la visión de que un Metrocable o las diferentes líneas de Metrocable que se tienen pensadas sean alimentadoras de un sistema de metro que también se está gestionando, se están buscando recursos, se están buscando fondos y que pues obviamente esto va a ayudar muchísimo para la movilidad de las personas en el país. Sobre todo un país tan pujante como este, una capital con tanto desarrollo, con tanto movimiento económico, turístico. Claro que pues las personas se beneficiarían muchísimo de poder contar con un servicio de transporte de ese tipo. Hablaba el ministro que esto va a tener una ruta, digamos, de Mexicano a Centro Histórico, pasando por la UES y Centro de Gobierno, y el recorrido más o menos va a ser entre 3 a 3.3 kilómetros, hablaba ahí. Sí, por ahí arriba de los 3 kilómetros, un sector sumamente populoso de la ciudad. Ahí va a disminuir la congestión vehicular significativamente. Sí, realmente un recorrido que normalmente tomará, dependiendo de la hora, ¿verdad? Unos 40 minutos, pues lo podrían llegar a hacer en 15 minutos con este medio de transporte, ¿no? Empezaría en Mexicanos, pasaría así por la Universidad Nacional, pasaría por Centro de Gobierno y llegaría muy cerca del Centro Histórico. Si no es que, bueno, en el sector del Centro Histórico, cerca del Parque Cuscatlán. Ahí por el sector del nuevo Hospital Rosales, ahí es donde finalizaría. Pero que además las personas no es que necesiten bajarse en cada una de las estaciones, pueden subirse en una y realizar el recorrido digamos, de una sola vez sin necesidad de bajarse, y esto pues sabemos que va a ser de gran beneficio. Como menciono, ese recorrido que normalmente en una hora pico tarda bastante. 45 minutos, una hora más o menos. Y eso puede ayudar para que la gente llegue en 15 minutos. Ayuda para poder despejar un poco más, ¿verdad? Esas calles se estarían despejando un poco más. Es una obra relativamente sencilla y con poco impacto, digamos, en el tráfico, porque no se está quitando carriles de las calles, porque pasas por el aire, ¿verdad? Y que es algo pues, que ayuda, beneficia muchísimo a la población. Sobre todo porque, decía el ministro de Obras Públicas, va a tener una capacidad de movilizar hasta 1.500 pasajeros por hora en cada sentido. En cada sentido, correcto. ¿Por qué? Pues claro, el Metrocable, el sistema de góndolas, se mantiene en constante movimiento y así como va bajando en un sentido, las góndolas también van subiendo en el otro. Es como una banda sin fin y las góndolas se mantienen en constante movimiento, dependiendo de si es hora pico, si es hora valle, pues se reduce o se incrementa la cantidad de góndolas en circulación, pero es un sistema que se encuentra en constante movimiento. Y eso hay que decirlo, es parte obviamente de los proyectos que sin duda van a dar respuesta a lo del tráfico vehicular, que son situaciones y me sumo, nos quejamos los salvadoreños. Claro que sí, es un problema real, sabemos que afecta a la población, es un problema que incluso puede llegar a perjudicar la salud, ¿verdad?, el bienestar de las personas, y por eso es importante ir buscando estas soluciones. El tema tiempo también, que yo creo que
es bien importante. El tema tiempo y que abona a todo este tema del estrés, de la salud, pero que también tiene un costo para la economía. Es decir, todas esas horas que las personas pasan en un vehículo haciendo cola, obviamente, y que no lo pasan, digamos, no solo en el trabajo, que no lo pasan con su familia, que no lo pasan con sus hijos, realizando actividades lúdicas, recreativas, en cualquier otra actividad que no le reporte un beneficio, ya sea económico, un beneficio espiritual, un beneficio humano, pues eso también tiene un costo para la sociedad. Y no me refiero a un costo económico, un costo en general para la sociedad. Claro, hay muchos países, digamos, que tienen estos sistemas, por ejemplo, el Metrocable de Medellín en Colombia, que es sin duda beneficioso, el Transmicable de Colombia también, Mexicable en México, y hay otros lugares también en la región que tienen estos sistemas y que sin duda pues han sido significativos. Bueno, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, por mencionar algunos, que son países con una gran cantidad de tránsito vehicular o de tráfico vehicular, y que al proyectar o al impulsar estos proyectos tenés una buena salida, una buena solución. Sí, de hecho son modos de transporte que se están volviendo cada vez más comunes para el movimiento masivo de las personas, ¿verdad? Hacia sus lugares de trabajo, hacia los puntos turísticos. Anteriormente o inicialmente este medio de transporte se utilizaba más posiblemente en lugares turísticos, de zonas montañosos, zonas de esquís, pero obviamente claro que era una opción también para aquellas ciudades que presentaran cierta geografía que permitiera ese desnivel, o incluso que se puede generar por medio de los pilotes que sostienen todo el tema electromecánico, pero que ayuda pues muchísimo y que de alguna manera pues migró desde ese sector o desde ese rubro un tanto más turístico a poder transportar personas, y que, como bien lo mencionabas, hay diferentes países de Latinoamérica que ya están implementándolo en sus ciudades. Sí, se habla por ahí también de posible financiamiento de algunas instituciones como el BID, por ejemplo, que está muy interesado en de pronto pues poder impulsar estos proyectos. Pero bueno, quiero avanzar con algunos temas también. Hablemos de la modernización en los servicios, de los procesos, de qué forma se están digitalizando el BMT. Bueno, la modernización tiene que llegar en todo sentido, desde las herramientas que tenemos, pero en lo más palpable para la población también, que son los trámites que realizamos. Trámites tales como ir a renovar su licencia, refrendar su tarjeta de circulación. Rapidísimo. Eso es rapidísimo, y eso es quizás lo más común, son los trámites con mayor volumen. Pero hay una gran gama de trámites que se realizan desde el Viceministerio de Transporte, y estos trámites hemos tenido unos que se han reducido sustancialmente en los tiempos que toman. Teníamos trámites que tardaban 5 meses en el transporte de carga. Y estos trámites, puedo decir, primero se hizo una optimización, ya de tardarse 5 meses pasamos a que duraran solamente una semana los procesos, y de pasar que fuera solamente una semana, hacemos otra optimización, digitalizamos el trámite además, la gente ya ni siquiera tiene que salir de su casa, y puedo decir sin lugar a dudas de que los trámites se resuelven el mismo día. Eso en el transporte de carga. En cuestión de horas ya las personas tienen la resolución de su trámite, y sin siquiera tener que salir de su casa pueden meterse a la plataforma simple.sb, y ahí están diferentes trámites, están del BMT, están de otras instituciones como la PNC, y que está pensada la plataforma para constituirse como una ventanilla única de trámites del gobierno. Claro. Y que me parece una idea maravillosa, ¿verdad? Y poco a poco nosotros hemos ido subiendo más y más trámites a esta página, a esta plataforma, para facilitar, ¿verdad?, esos procesos que tiene que hacer la población. Hoy estamos con los trámites legales para exención de IVA y tarifa, ¿no? Esos son los últimos que se han lanzado. Mencionaba carga porque es la dirección donde ya tenemos el 100% de los trámites digitalizados, y hacia eso tenemos que avanzar en todas las direcciones. Pero en el caso de transporte terrestre, en efecto, ya se tiene el lanzamiento de 2 trámites. Uno es la exención de IVA para aquellas personas o aquellos empresarios que están queriendo importar unidades, buses, microbuses nuevos,
Y esto quiere decir que hay un beneficio fiscal para aquellos empresarios que están haciendo el esfuerzo, que están realizando la inversión para ofrecer un servicio de calidad, para renovar esas unidades que le están prestando el servicio a la gente. Y por supuesto que nosotros lo tenemos que apoyar y tenemos que hacer que ese trámite salga lo más rápido posible. De hecho, este es uno de los trámites que anteriormente se tardaba muchísimo también y que hoy hemos logrado reducirlo a solamente 10 días hábiles. El objetivo siempre va a ser tratar de reducir lo más posible y en la medida de lo posible también hacer que todos los trámites sean de un solo día, ¿verdad? Ese es el verdadero objetivo, hacia eso tenemos que ir avanzando y sobre todo un beneficio obvio que se obtiene de todo esto es pues el tiempo que ya la población no pierde para los trámites que va a necesitar, pero otro que puede que no sea tan obvio es que se eliminan arbitrariedades, se eliminan tentaciones de querer sobornar a un funcionario, de un funcionario aceptar dinero y a cambio de eso pues ofrecer un favor, ofrecer que agilizar un trámite porque tenía cuello la persona, porque sobornó, porque conocía, porque era amigo. Y no hay forma más fácil de eliminar eso. Uno puede hacer una cacería de brujas tratando de que la gente se porte bien, pero no hay forma más fácil, más eficiente de hacer que eso no suceda, más que haciendo que el trámite salga rápido para todos. Y si era amigo, si era familiar, un desconocido, si tiene cuello, no tiene cuello, a todos les sale rápido. O sea que dentro de esta plataforma se puede no solo ver el registro de carga nacional e internacional, sino también, creo yo, modificación física de vehículos de transporte. El permiso, por ejemplo, de la emisión de gases también la puedes ver ahí. También el tema de emisiones de gases para hacer la cita, para ya hacer el pago del trámite como tal, ya eso se puede ver también en Simple. Es una gran variedad de trámites. También tenemos otros en Sertracen que ya estamos trabajando para integrarlos también en Simple. Obviamente ya están disponibles en la página web, pero como Simple también se constituye como esa ventanilla única de trámites del gobierno, pues también es útil que agrupemos todos esos trámites ahí. Pero, por ejemplo, el trámite de renovar la licencia de conducir se puede hacer en línea en Sertracen. El trámite de refrendar la tarjeta de circulación se puede hacer en línea. Y si quiere ir a uno de nuestros kioscos de autogestión, pues también es bienvenido. No le va a tomar más de 10 minutos, podría decir, le va a tomar unos 5 minutos poder sacar la refrenda de cualquiera de estos documentos. Los tiempos han sido optimizados en sobremanera y cada vez estamos buscando que sean más eficientes. Escuche, pueblo salvadoreño, usted no solo puede hacer registro de carga nacional e internacional, sino también puede modificar el vehículo de transporte de carga, puede pedir autorización de permisos de emisión de gases para el reintegro de vehículos al sistema, permiso especial para transporte de materiales peligrosos también, permiso especial para el transporte de objetos de sobrepeso, constancia de capacidad de transporte de carga también por si de pronto usted está en este tema, el apostillado de certificación de licencia de conducir, que yo recuerdo que eso era larguísimo ese trámite antes, ¿no? Sí, y es algo que, bueno, también sirve muchísimo para la diáspora. Claro. Dentro de esta misma modernización y esta adquisición. Y ahí va lo del récord de licencia también. El récord de licencia, que es algo que le sirve también a las personas en el exterior. Yo no sé si sabías que la licencia es el único trámite que nosotros tenemos que no lo puede hacer nadie más que el propietario del documento. Solo se le puede entregar la licencia de conducir al propietario de esa licencia. No puede mandar un apoderado, no puede ir la mamá, no puede ir la esposa, no puede ir la hermana, no puede ir nadie más que esa persona. Y todos los demás, digamos que sí se puede generar poderes, ya un notario les puede ayudar con eso, pero para todo lo demás sí se puede. Pero en este en específico, el tener ese obstáculo o esa condición que se tiene que cumplir representaba un reto para poder ofrecer un trámite que le ha sido de gran utilidad a la diáspora y es ofrecer la licencia en el exterior, porque claro, ¿cómo garantizas que es el propietario de esa licencia que la está recibiendo? Y lo que se hizo fue adquirir validadores de huellas, lectores de huellas dactilares. De huellas dactilares. Y con eso, esas máquinas se mandaron allá a diferentes consulados en Europa, en Estados Unidos, incluso aquí en países de Centroamérica, y esas maquinitas pues lee la licencia de conducir, ya la activa, toma la huella de la persona, verifica según la base de datos que tenemos en el registro público de vehículos que sea en efecto la persona propietaria de esa licencia y pues ya de esa manera obtiene su licencia de conducir en un plazo digamos de unas 2 semanas. Claro,
O sea, reducís tiempos. Se reduce tiempo. En realidad, más que reducir tiempos, en el caso de la licencia en el exterior, renovación de licencia en el exterior, es habilitar la posibilidad de que puedan hacerlo. Hay muchísimas personas que tendrán una situación regular, una situación migratoria regular, y que tal vez sí pueden viajar de regreso aquí al país, pero bueno, si necesitan el documento y tener que programar un viaje solo para eso, posiblemente, dependiendo de la urgencia, pues posiblemente tengan que hacer el viaje, gastar en un boleto de avión, gastar aquí ya en las salidas con la familia, lo que sea, pero las pupusas, los regalos. Entonces, programar un viaje solo por eso, obviamente... ¿Cuánto dinero no se ahorran? Y ahora todas las personas que posiblemente tengan una situación irregular en algunos países y que no les permita salir de ahí, para ellas también era importante poder tener esta opción. Y uno puede pensar, pero ¿de qué va a servir la licencia de conducir en El Salvador en otros países? Y lo cierto es que la respuesta a esa pregunta es muy variada, porque puede tener múltiples utilidades dependiendo de las reglas de cada país. A algunos les puede valer para conducir, algunos otros hay convenios de homologación donde, bueno, ya presentando esa licencia, realizando un proceso, pueden homologar. O te sirve, creo yo, también para normalizar o formalizar su situación migratoria. O les puede servir para eso también, cuestiones de empleo. Entonces hay una variedad de razones por las que la gente o la diáspora podría necesitar tener sus documentos de tránsito al día. Y esto es un servicio que viene a darle esa posibilidad, más que reducir el tiempo, porque si 2 semanas, en mi opinión, yo sería feliz si eso se hace en un solo día. ¿No? Sí, pero pues claro, en este momento la opción que tenemos es tener que mandar las diferentes licencias utilizando el sistema de valijas diplomáticas de Cancillería, van en un sobreseguro y ya se hace la verificación de huella dactilar ahí en el consulado.